Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Después de 19 semanas de protestas, el pasado jueves 27 de agosto, Guatemala dio ejemplo al mundo con una multitudinaria marcha pacífica, respetuosa y ordenada, pero enérgica. Una marcha histórica en la que ciudadanos de todo el país recorrieron calles de muchas ciudades exigiendo la renuncia del presidente. Serán inolvidables las imágenes de la Plaza de la Constitución que se ven en el mundo, de jóvenes repartiendo agua y comida a policías y manifestantes, de un estudiante que decide limpiar la plaza después de la protesta, y una señora de 98 años que exige la renuncia de su indigno presidente. Serán inolvidables las imágenes de niños y mascotas con rótulos que dicen «Yo no tengo presidente» o «Fuera ya». Y también debemos recordar con respeto al artista que después de la manifestación murió de un ataque al corazón. Ni una pared pintada, el himno cantado con respeto y el ánimo de un pueblo encendido en patrio ardimiento pidiendo la renuncia de un presidente que perdió su confianza serán imágenes inolvidables. El día de ayer, con el liderazgo y la fuerza moral de Ninette Montenegro, se logró que la Comisión Pesquisidora recomiende al Congreso de la República retirar la inmunidad al presidente para que enfrente la justicia como corresponde. Toca a 105 diputados ahora, especialmente en las bancadas mayoritarias, decidir si por fin respetarán y escucharán al pueblo que les eligió para actuar con responsabilidad y quitar el antejuicio para que el presidente responda por sus actos. El entusiasmo que ha causado el proceso contra la ex vicepresidente y la motivación que provoca lograr la renuncia de Pérez Molina deben darnos fuerza para las extraordinarias batallas que debemos enfrentar en los próximos meses. Reconstruir nuestra democracia será el deber histórico de las generaciones de hoy y devolver altura, distinción, independencia y efectividad a sus instituciones, una responsabilidad impostergable. En Guatemala, este espacio público que compartimos, debemos hacer un esfuerzo importante para no caer en las trampas de corruptos y manipuladores. Las campañas negras y tácticas cobardes y anónimas de descalificación orquestadas por delincuentes que nos gobiernan o por delincuentes que pretenden gobernarnos, buscan dividir, confundir e invalidar a quienes les hemos enfrentado siempre con la verdad. No permitamos que nos separen y nos debiliten. La CICIG y el Ministerio Público están señalando con claridad quiénes son los enemigos de la democracia, los enemigos de Guatemala. Mañana inicia una semana crucial en la vida de nuestro país, además de prepararnos para emitir nuestro voto, un voto que debe ser válido y de castigo para quienes han dañado nuestra democracia e infectado sus instituciones. También exigiremos al Congreso que cumpla con la historia. Este renacer cívico, este valor ciudadano y este compromiso renovado por nuestro país y por nuestra democracia representan el inicio de una nueva era para Guatemala, en la que debemos recordarle cada segundo a políticos, candidatos y diputados que la ley se respeta y la voz del pueblo se escucha. Bienvenidos a Dimensión. Hoy les presentamos nuestro último programa antes del proceso electoral y tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la licenciada Ninette Montenegro, quien estará en la primera parte de nuestro programa para una entrevista especial, y luego presentaremos la segunda parte de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con los efectos negativos del voto nulo. Licenciada Montenegro, bienvenida a Dimensión. Gracias por darnos unos minutos en estos últimos momentos antes de las elecciones. Sabemos que usted está muy ocupada, pero sí sentimos que era muy importante, primero, reconocer en usted su liderazgo, su autoridad moral y el gran ejemplo que una vez más nos da Guatemala por su valentía y su capacidad al haber jugado un papel tan protagónico e histórico en la Comisión Pesquisidora, que el día de ayer pues logró el que saliera una resolución de quitar la inmunidad al presidente. Cuéntenos qué vivió en esos momentos. Sabemos que tuvo amenazas, sabemos que han habido presiones muy fuertes, pero usted debe saber que el pueblo consciente y la gente que la ha visto luchar por tantas décadas ya en Guatemala y por Guatemala, reconocen en usted una líder ejemplar.
y una mujer extraordinaria. Así que bienvenida a Dimensión y cuéntenos un poco cómo se siente en estos momentos de tanta tensión. Bueno, en primer lugar, Dionisio, muchas gracias como siempre. Valoro muchísimas sus palabras y para mí son muy importantes, de verdad, muy valiosas. Bueno, yo le diría que estoy muy satisfecha de los resultados que arrojó la comisión pesquisidora. Y siento que vamos en la vía correcta porque no es un dictamen, llamémosle así, político o espurio, sino que realmente obedece a una serie de escuchas telefónicas que son verdaderamente contundentes y que nos van demostrando, conforme uno las va escuchando, lamentablemente, la existencia de una red escandalosa, telefónica, ¿verdad? Por eso se llama la línea, en donde efectivamente se pagaban sobornos. Y, entiendo que además de las llamadas telefónicas que se grabaron, hay documentos que de alguna forma complementan y confirman toda esta red criminal que lo que tenía era un sistema paralelo fiscal en el que estaban defraudando al Estado. ¿Cuáles son los argumentos más importantes que quedaron en la resolución en la que levantan la inmunidad al presidente, en la que ustedes recomiendan levantar la inmunidad al presidente? Sí, después de ver cheques, ¿verdad? Audios, pagos de viajes, pagos de carros, porque eso también se dio. Nosotros, yo le diría que 3 partes son conducentes. Se dice que se determina que existen indicios racionales y suficientes que orientan a establecer que el funcionario público denunciado podría haber incurrido en acciones que revisten características propias de uno o varios ilícitos penales. Y posteriormente decimos sobre la información que él da, que no aplica para el presente caso, toda vez que se trata de procedimientos distintos, porque él quiso politizarlo y decir que era el mismo que habían presentado unos partidos en base a recortes de periódicos, y decimos que no aplica, porque no han sido, uno es político y el otro tiene elementos científicos suficientes, dados por la CICIG, que son actores políticos, y no hay, se ha probado que no hay razones políticas secundadas. Y el último, diría yo, el más fuerte, dice, después de resuelve, con fundamento en la ley, por supuesto, de la materia, en antejuicio resuelve, que es necesario y recomienda que el presidente Optos Pérez Molina sea puesto a disposición de la justicia común. Es muy fuerte esto, pero esto es lo que sí, creemos. Es una resolución histórica. Fue, digamos, extraordinario verla a usted llegar con su maleta al Congreso, dispuesta a quedarse ahí el tiempo que fuera necesario hasta lograr que la comisión se reuniera y lograr un resultado como este realmente es importante y de gran repercusión para el país. Sabemos que mañana el presidente de la República, en una conferencia de prensa, va a decir algo. Lo que adelantó es que no va a renunciar. Se sospecha que lo que va a salir es con una serie de ataques para tratar de distorsionar y de desenfocar realmente la atención en lo que debe estar en este momento, que es que el pueblo siga exigiendo su renuncia y sobre todo que después del trabajo que usted lideró en la comisión pesquisidora, recomendando el que se quite la inmunidad al presidente, llegará el momento en el que esto pues, pase al Pleno. Se está convocando una reunión en el Congreso, una plenaria para el día martes. Cuéntenos un poco qué debe pasar ese día, qué le recomienda usted a la población y cuáles son sus expectativas. Sí, el lunes lo que se espera es que el presidente del Congreso convoque a Junta Directiva y a jefes de bloque y que, por lo menos de mi parte, la propuesta es que el punto único a discutir sea el conocimiento y la deliberación del dictamen de la comisión. Para, con esto, solicitar, bueno, lo que nosotros sugerimos que se le quite el antejuicio al presidente. Y luego de eso, el martes, se convocaría para ese punto único a plenaria. Lo que debería ocurrir es que 105 personas, porque es de rango constitucional, se pronunciaran en favor de este dictamen y se procediera como debe ser a quitar la inmunidad y a sugerir que se quite y se traslade a la Corte Suprema nuevamente. Para ello nosotros creemos que es indispensable que la población guatemalteca nos acompañe y esté presente en las afueras del Congreso para hacer saber cuál es su posición y su opinión y para persuadir a los diputados toda vez que ellos realmente no se mandan a sí mismos,
somos los servidores del pueblo y ellos nos eligieron. Y la población está pidiendo, todos sabemos que está pidiendo, entonces en esa línea deberíamos trabajar, es rogarle al pueblo de Guatemala que en la medida de sus posibilidades nos acompañen el martes en esa decisión que se va a tomar. Sabemos que ya ha recibido ataques por esto, ya hay esto, digamos, la parte negativa que tienen las redes sociales, donde todos estos grupos de delincuentes, algunos que nos gobiernan y otros que pretenden gobernarnos, pues tienen perfiles falsos y tienen a estos grupos de personas haciendo ataques en las redes sociales a quienes llevamos muchísimos años de decirles la verdad en su cara y que hemos tenido el valor de hacerlo ante las cámaras y usando nuestro nombre. Además, estos cobardes, estos anónimos, pues hacen daño, ¿no? Y evidentemente sabemos que hay una campaña en su contra como en contra de otros que han venido haciendo lo mismo hace tiempo. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Y qué le diría usted al pueblo para que comprendan que esto existe? Sí, desde el día de, bueno, en primer lugar, en ese sentido, pues hay que reconocer que se ha recibido mucho beneplácito, ¿verdad? La mayoría de beneplácito en torno a la contundente resolución que tomó la comisión y la petición, porque se hizo una petición además por escrito de que urgentemente la Junta Directiva se reúna para conocer este tema, urgentemente. Pero efectivamente yo veo, además de perfiles falsos, algunas personas que pudieran estar vinculadas, para no mencionar, con X partidos políticos, que pudieran sentirse amenazados con estas investigaciones si se va hacia atrás. Son a veces cosas que se dicen espurias, fuera de lugar, sin sentido, que apuntala a que el presidente, según ellos, no se va a dejar, ¿verdad? Algo y va a decir algo. Yo espero que esta vez sí dé la cara y diga algo, pero que algo contundente y serio, como que le dé respuestas a la población. En torno a algunas llamadas que han habido, le cuento que sinceramente no las he querido contestar, porque digo yo, los Twitter los he leído, no hay más remedio, pero los he ido vinculando, como le digo, con algunos partidos. Las llamadas he preferido no devolverlas, las que dicen anónimos, porque dicen literalmente anónimos, ¿verdad? Porque estimo yo que más lo que tratan es de desestabilizar emocionalmente en este momento que se están tomando decisiones trascendentales y asegurarle al pueblo de Guatemala que no son razones espurias o políticas los que nos animan, sino que son pruebas totalmente veraces y científicas, que será el presidente de la República el que se podrá defender o no de estas denuncias que ellos dicen. Esta es solo la parte que pueden presentar, porque es una solicitud de antejuicio. Ya en el juicio, según ellos, tienen más elementos de prueba. Por eso es tan importante, licenciada Montenegro, hacer estas reflexiones, porque la población no debe dejarse sorprender por esa cantidad de energía y de gasto que hacen pues estos cobardes anónimos, que lo que buscan es invalidar o descalificar a la gente pues que ha venido como usted enfrentando realmente a este monstruo en lo que se ha convertido la política, y que hoy de una vez por todas es importante no solo desenmascararlo, sino vencerlo. Y ojalá que la justicia en Guatemala empiece a funcionar y a rendir los frutos que todos hemos querido por tanto tiempo. Estamos ya a pocos días de las elecciones, a 6 días del proceso electoral. Su presencia en el Congreso es fundamental. Usted ha demostrado a través de ya varias legislaturas que usted siempre levanta la bandera de la dignidad y de los intereses del pueblo de Guatemala. Esperamos verla los próximos 4 años con un buen grupo de su bancada en el Congreso. Ojalá que la población reconozca y agradezca en usted el valor que ha tenido por tanto tiempo y la capacidad que usted tiene de lograr obras importantes para Guatemala desde el Congreso de la República. Licenciada Montenegro, muchas gracias. Valoramos muchísimo el que nos haya dado estos minutos y le deseamos mucha suerte en el proceso electoral y le insisto, reconocemos su valor y su integridad en estas luchas que usted sigue dando por Guatemala. Regresamos en un momento para seguir con nuestro programa Dimensión. Presentamos la segunda parte que tiene que ver con los efectos negativos del voto nulo. Algunos grupos están llamando a votar nulo o a no asistir a las urnas este 6 de septiembre. Se supone que con esto se castigará y deslegitimará a la clase política del país, lo que provocará que el gobierno que sea electo necesariamente tenga que impulsar reformas positivas para el país. Pero, ¿cuál es el efecto real de votar nulo?
Supongamos que el voto nulo logra tal fuerza que alcanza el 35% del total de votos emitidos, lo cual sería histórico en el país. Supongamos además que el candidato A obtiene 31% de los votos. El candidato B obtiene 15%. El candidato C obtiene 11%. Y el restante 8% se reparte entre los partidos pequeños. ¿Se tomará en cuenta el total de votos nulos emitidos? No. Con la ley actual, los votos nulos son automáticamente descartados y se hace un nuevo cálculo solamente con los votos válidos, que son aquellos que identifican claramente la decisión por un candidato o un partido político. En nuestro ejemplo, al eliminar los votos nulos, el candidato A automáticamente sube a 48%. El candidato B sube a 23%. El candidato C sube a 17%. Y el 12% restante se divide entre los partidos pequeños. Al final, quienes más se benefician de los votos nulos son los partidos más grandes, al incrementarse la proporción de votos que se reporta a su favor. Lo mismo ocurre con las votaciones para diputados. Los votos nulos no se toman en cuenta, por lo que los partidos grandes podrán colocar más diputados en el Congreso, lo cual les confiere mayor poder y control político. El efecto es contrario al resultado deseado, pues la ciudadanía queda más indefensa ante las acciones de los partidos políticos, y las reformas que se quieran impulsar podrán ser bloqueadas fácilmente por estos partidos. La realidad es que el voto nulo no cambiará el sistema político del país. Tan solo otorgará más poder a los partidos más desprestigiados. Bienvenidos a Dimensión. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que consideramos importante. Se trata sobre los efectos que tiene el voto nulo en un proceso electoral. El voto nulo, el voto en blanco o no ir a votar. ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo esto puede dañar la democracia? ¿Y cómo puede cambiar realmente el panorama de una elección? Para discutir sobre este importante tema tenemos a un muy selecto grupo de invitados. Con nosotros, que son el licenciado José Carlos Zanabia, él es politólogo, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES. El licenciado Estuardo Camalero, él es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. El licenciado José Dávila, analista político electoral, y el doctor Eduardo Fernández, catedrático universitario de Escuela de Gobierno y de la Universidad Francisco Marroquín. Señores, bienvenidos a Dimensión. Muy buenas noches. Cuando uno habla de este tema del voto nulo, voto en blanco o no ir a votar, que de hecho hay más de una campaña en este proceso electoral promoviendo este tipo de actitudes, analistas serios ponen sobre la mesa dos temas importantes. Uno es que no debemos olvidar que los votos que cuentan para una elección son los votos válidos. Los votos nulos o los votos en blanco, la gente que no va a votar, esos al final no son contados y simple y sencillamente son parte de una estadística, pero no cuentan para elegir candidatos. Ese es un tema. Y el otro tema es que cuando hay una campaña, como en el caso de Guatemala, porque voten nulo, que es una campaña más urbana, lo que provoca es que si tiene éxito y hay mucha gente votando nulo, a quien esto beneficia es a los partidos más grandes, más tradicionales, a los que normalmente se han saltado todas las trancas para no cumplir con la ley ni las reglas y que de muchas maneras pues están violentando la democracia, y es a estos a quien beneficia una campaña como esta del voto nulo. Solo para recordar dos o tres datos, en 1984 el 23% de la gente votó nulo, que fue en la Asamblea Nacional Constituyente de aquel año. De ahí en adelante, en el 85, ya solamente hubo un 12% de voto nulo. Se mantuvo más o menos por ahí. En el 99 fue solamente el 9% del voto nulo, y en el 2011, que fue la última elección, tuvimos un 12% de voto nulo. O sea, más o menos se ha mantenido para ahí. Licenciado Camalero, los ciudadanos sin duda alguna están cansados y hastiados de los políticos. En respuesta, muchos llaman a votar nulo como una forma de mostrar su inconformidad. ¿Cuál es el efecto del voto nulo? ¿A quién beneficia? ¿A quiénes perjudica? ¿Es buena idea votar nulo o no ir a votar? Sí, definitivamente al
al tenor de lo que dispone la legislación electoral actual, el voto nulo y el efecto del mismo que estaba tratándose de implementar en la reforma electoral que presentó el Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente fue entrampada en el Congreso de la República, y por consiguiente aquella expectativa de que el voto nulo fuera incidente o pudiese afectar los resultados de la elección, no lo vamos a tener para estas elecciones. Esto quiere decir que básicamente un gobernante es electo con los votos válidos, como usted bien señala, que la población ha emitido. ¿A quién favorece y a quién perjudica eso? Pues por una parte favorece a todos los partidos políticos que tienen alto voto clientelar, voto duro, que se le conoce, en donde muchas veces ese voto está ubicado en las áreas rurales. Lamentablemente hay que entender que ese clamor que existe de una población desencantada con la clase política, tanto con los actores como por el sistema, que están llamando al voto nulo y a esa deslegitimación por parte de la ciudadanía, hay que entender que obedece a ese descontento social. Sin embargo, el efecto que va a producir el voto nulo, lejos de resolver el problema que esas personas creen que van a resolver, solo van a empoderar más a las mismas fuerzas políticas contra la que hoy por hoy está combatiendo la sociedad. ¿Quién más quiere opinar sobre el tema? Sí, por ejemplo, me gustaría tal vez ejemplificar con dos situaciones. Tomemos la elección presidencial, que es tal vez una elección que nos podría ayudar a entender ese efecto que tiene principalmente para beneficiar a los partidos mayoritarios. Lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral simplemente toma en cuenta los votos válidos para asignar los escaños. En este caso, por ejemplo, para la elección presidencial se necesita al menos un 50% más uno de los votos para ganar. Entonces imaginémonos dos situaciones. La situación A es una donde de 100 personas que fueron a votar, 20 votaron nulo. Entonces lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es que ese 50% más uno que necesitaría para decidir quién es el próximo presidente, pues lo saca de 80, no de los 100, porque los 20 nulos se excluyen. Entonces en este caso el candidato o el partido necesitaría 41 votos o más de 41 votos para ganar en primera vuelta. ¿Qué sucede en el caso 2? Imaginémonos donde aumenta la participación de las personas en términos de votos nulos. Entonces de las 100 personas tenemos que llegan a votar 50 nulos y 50 válidos. Entonces estos 50 salen del conteo, entonces ya la mitad más uno ya no es sobre 80 como era antes, sino sobre 50. Entonces en este caso tendríamos que ver, básicamente el candidato tendría que sacar 26 votos o más para poder ganar. Entonces es muchísimo más fácil sacar 26 votos que sacar, por ejemplo, 42 de la situación A. Entonces sí creo que el efecto en este momento es muy importante que lo tengamos presente, principalmente porque parte, y creo que comparten en muy buena medida el sentimiento, y muchísimos guatemaltecos que nos están viendo esta noche también lo comparten, hay una insatisfacción con el sistema político. Pero creo que votar nulo en este momento no es la vía más idónea, la vía más efectiva para mostrar nuestra indignación. Sí, es correcto. Yo suscribo las palabras de ambos, ¿no? El voto nulo facilita el acceso de la gente que se supone está criticando la sociedad civil. Entonces ahí está el gran problema del voto nulo. Y es contraintuitivo porque es lógico la frustración que existe en la sociedad civil, ¿no? Y quizás esa frustración se canaliza ante una protesta un poco antisistema, canalizada a través del voto nulo. Pero el resultado es que fortalecemos a los que no nos gustan en vez de empoderar a los que nos gustan. Hay que fomentar el voto. ¿Y si no la gusta gente ninguno? tiene que participar. ¿Y si no gusta ninguno? Hay que elegir el mal menor. O sea, si no gusta ninguno, hay que elegir el mal menor, porque incluso la opción que menos nos gusta tiene menos costo de entrada si votamos nulo y no votamos, ¿no? Entonces, yo creo que es preferible incluso votar, aunque no estemos plenamente satisfechos de la oferta que tenemos frente a nuestros ojos, que sencillamente abstenerse o votar nulo, dado que no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Para mí la pregunta importante
en esta situación tan especial que está viviendo Guatemala, esta crisis profunda política, es ver si los ciudadanos, los votantes, los electores, pues, van a tener la capacidad de no caer en una trampa, en el sentido de que el voto nulo, el voto en blanco ha existido desde que existen las democracias, eso es normal, aquí el 10%, pero es que ahora ya no es una situación normal. Hoy vemos partidos y líderes políticos que totalmente no tienen voluntad de hacer avanzar la democracia, tener buenas ofertas electorales, dar información. Entonces, en este momento, aquí es donde viene la pregunta, ¿estará en capacidad del ciudadano de votar con discernimiento, de no ir, bueno, voto nulo, es que no me gusta ninguno, han dicho voto nulo? Pero eso ya no es así en este momento de gravedad, de crisis grave, ya no es así. Hoy se trata de elaborar, de que haya un voto más inteligente y decir, bueno, voy a discernir, voy a ver dónde pongo mi voto, porque abstenerse a los políticos les gusta que la gente no llegue a votar. Que vote nulo, vote en blanco, les gusta porque disminuye los votos válidos, el porcentaje crece y hasta pueden ganar en primera vuelta. Entonces hoy yo creo que el ciudadano que no ha sido atendido en sus reclamos tiene la posibilidad entonces de dar un pequeño castigo, que es no haciéndole el juego al sistema, que significa ir a votar nulo. Votar nulo es hacerle el juego al sistema. Y como el sistema está en una situación de crisis tal, con mucha más razón no puedes ayudar a un sistema que se ha comportado así. Entonces el voto nulo es hacerle el juego al sistema. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, los efectos del voto nulo. Bienvenidos, estamos en Dimensión con el tema de hoy que es los efectos del voto nulo. Con estas afirmaciones que se hacen de que hay que votar por el mal menor o por el menos malo, lo cual venimos haciendo desde hace ya muchos años, ¿verdad? No debemos olvidar ese tema. Como también la matemática que han intentado hacer algunos de ustedes, que es muy gráfica y muy clara, o sea que el voto nulo o los votos, digamos, en blanco o la abstención, lo que hacen es de que haya un menor número de votos válidos, de los cuales puede salir un ganador incluso en primera vuelta, que no necesariamente es el que sea mejor para el país, sino puede ser el peor. Licenciado, hablemos un poco de este tema. Sí. Yo quiero, mire, en primer lugar, hay que ser consecuente con los principios del sufragio. El voto es secreto, es libre y uno no tiene por qué andarlo condicionando ni incitando en ninguna dirección. Ese es el pecado de la mayoría de organizaciones políticas que compran el voto del ciudadano. Yo a lo que invito a toda la ciudadanía es que reflexione. No hay que confundir lo gordo con lo inflamado. Si una persona está convencida que votar nulo va a solucionar el problema, no hay nada más que decir. El problema por el que está atravesando Guatemala es que lamentablemente en esta situación, votar nulo o no ir a votar, lo único que refleja es un enojo, pero no va a solucionar el problema de fondo. Si nosotros estamos con apatía y en contra tanto del sistema como de esos actores políticos que denunciamos, que no fueron capaces de implementar la reforma electoral, que no fueron capaces de autodepurarse, entonces tenemos que votar. El voto no es una obligación, es un deber ciudadano y nuestro deber ahorita es rescatar a Guatemala. Yo creo que es importante también hacer, en la línea de lo que el magistrado estaba exponiendo, son 30 años de democracia. Es realmente una democracia relativamente joven. Y en este caso, pues tenemos una crisis institucional bastante fuerte. Yo respeto también, y el votar nulo es un ejercicio democrático, yo no estoy en contra de eso, sino lo respeto, sino lo que creo es que desaprovechamos una valiosa oportunidad para decirle en medio de esta crisis a los 30 años, porque tenemos una agenda. La democracia no solo son elecciones, la democracia no está sólida y constituida en Guatemala. Lo que necesitamos es acciones que la consoliden. Entonces, en este sentido, más allá de votar por el menos peor, lo que tenemos que ver, porque hay, y acá no estoy promocionando a ningún candidato, pero hay diferentes propuestas, y lo que nosotros tenemos que identificar es que de las propuestas que se están presentando en este momento, considero yo que son las mejores para el país. Las propuestas ideales y perfectas no existen en Guatemala y no existen en ningún país del mundo. Esto creo que es importante hacerlo ver,
para que lo que tengamos que hacer es que si estamos insatisfechos con el sistema, si tenemos una crisis, dentro de las opciones, por ejemplo, podemos nosotros decir, más allá de expresar un voto nulo que no le dice nada al sistema, sino expresar a través de nuestro voto si queremos, por ejemplo, una opción política que esté orientada más a promover mejores servicios de salud, a promover más calidad educativa, es decir, nosotros le tenemos que dar señales al sistema hacia dónde queremos que camine. Y recordemos que democracia, participación, no solo es cada 4 años en una elección. Creo que lo que ha sucedido estos meses, estos movimientos sociales y las manifestaciones y la indignación, tenemos que pasar de esa manifestación a una acción. Y con esto creo que debemos de ir a votar las próximas elecciones y a partir del 14 de enero realizar un proceso de observación permanente para todas las autoridades y un proceso que esté orientado a promover las reformas estructurales que necesita el país. Es que como señalaba el magistrado, el voto es un deber ciudadano, ¿no? Al final, la ciudadanía tiene que tomar un poco las riendas del país y aunque la oferta política no satisfaga plenamente lo que el ciudadano, el elector desea para sí y para su país, hay que apostar y hay que jugar. Porque el voto nulo históricamente ha sido considerado como un voto protesta y de cierto cariz antisistema, ¿no? Y está bien, porque hay veces que hay que protestar contra el sistema, pero aquí de lo que se trata es de reformular un poquito la democracia guatemalteca, ¿no? Efectivamente tiene 30 años, típica democracia de tercera ola de democratización, típica democracia joven que ha sufrido varios problemas, pero que ahí sigue y ahí quiere seguir. Entonces, claro, no se va a dejar solo a las élites políticas esa responsabilidad. Los ciudadanos tienen que tomar un poquito también las riendas. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Carlos Sanabria, porque una vez pasan las elecciones, la ciudadanía tiene que seguir. La calidad democrática no solo es una cuestión de participación electoral, es una cuestión de vigilancia de la élite, es una cuestión de fiscalización, es una cuestión también de presión sobre ellas para que respondan a los problemas. Es un ejercicio constante, la democracia es un proceso, no es solo una estructura, ¿no? Quizás hablamos demasiado de estructuras y no hablamos del proceso político. Por eso hay que incentivar a todos los individuos, a todos los hombres y mujeres del país a que vayan a votar y hasta cierto punto se comprometan para cambiar a mejor este país, ¿no? Lo que veo, ¿por qué hay países, me pregunto yo, donde el voto nulo y blanco es vinculante, tiene peso? No en la mayoría no tiene peso, pues en la mayoría de América Latina, nulo, voto, abstención, todo eso favorece a lo hegemónico, digamos. Porque hay países que han cambiado, Ecuador cambió, Colombia, inclusive en Colombia ya se dio en la práctica, de que un alcalde sacó 46% y el voto nulo y el blanco 54%, y anularon eso, ya se dio en Antioquía. Entonces, hoy se trata de ver si en Guatemala el ciudadano va a usar su voto, su derecho de elegir autoridades de una manera como más inteligente, como para decirle al sistema político, mira, me has engañado, me has traicionado, no querés cambio, te has burlado de mí, entonces ya no voy a votar nulo para que invaliden, sino que yo quiero que sea más distribuido, crear contrapeso. Si yo veo que los partidos van adelante, significan más de lo mismo, pues yo busco hacer el contrapeso, pero yo voy a ir a votar. Por eso el Tribunal Supremo Electoral, y ya lo repitió el magistrado, hizo una propuesta de hacer vinculante. Pero, ¿qué hicieron los partidos? Ya vimos de que si gana el 51%, dicen, las elecciones las anulamos. Y se repiten, y como no hay mucho tiempo, que sean los mismos candidatos. Eso no tiene sentido. En Colombia se cambian los candidatos si llega el 50% más uno. Entonces, de lo que se trata, a ver si es posible de los... qué sé yo, 4,5 millones, 5 millones que vayan a votar, el ciudadano guatemalteco le va a decir al sistema político, no querés cambiar, me has engañado y hoy voy a buscar cómo mi voto te dé un pequeño susto y no creas que ya la tenés ganada, atenido a que vamos a votar nulo y ya ganaste, eso no va a ser porque vamos a buscar contrapeso, otras alternativas, de eso se trata, creo yo, y que los votantes, yo siempre he creído que tienen una inteligencia política natural. Dos breves reflexiones. Uno, el tema de la conflictividad.
muchas personas asocian el voto nulo solo con el voto para el binomio presidencial, pero Guatemala tiene muchos municipios en donde existe el ejemplo de cómo la falta de legitimidad en el alcalde que se escoge, porque participan tanto y quien gana con el 20% de los votos, que al final del día termina siendo un reflejo del apoyo de la mayoría de las personas, redunda en una espantosa conflictividad. Me parece demasiado arriesgado e innecesario exponer a esa conflictividad que hoy por hoy es lamentable en algunos municipios a trasladarla a toda la nación. Y número dos, hay un paradigma que muchas personas repiten y dice es que ya estamos cansados o nos hemos equivocado de siempre llegar y votar en contra de alguien. Eso es parcialmente cierto. En realidad es muy fácil juzgar la historia a posteriori, pero cuando uno mira los escenarios que han tocado para el pueblo guatemalteco, realmente el propósito de haber votado en contra del gobernante de turno muy probablemente es porque sus actitudes venían siendo déspotas y porque lo que necesitaba el pueblo de Guatemala o la sociedad era interrumpir ese abuso de poder. Es decir, el error no está en votar en contra de alguien, sino el error, como decía José Carlos, está en no haberle dado el adecuado seguimiento al rol de todos esos gobernantes que permitimos que se enroscaran y que vivieran parasitariamente las instituciones del Estado, no en votar en contra del modelo perverso. Ahora, yo creo un poco, el ciudadano es más inteligente de lo que parece, efectivamente. Cuando uno analiza el comportamiento, por ejemplo, se ven alcaldes, ¿no? El estudio de Iván Morales sobre el mundo local guatemalteco, lo que demuestra es que precisamente como la ciudadanía es muy desconfiada respecto al poder político, hay una elevadísima rotación en los alcaldes. Al final solo sobrevive aproximadamente el 20-25% de los alcaldes y la gran mayoría de alcaldes se van fuera con de legislatura en legislatura precisamente por la alta desconfianza. Yo sí creo que el ciudadano al final evalúa más de lo que parece. Sabe, no, obviamente no tiene una información perfecta, hay una gran asimetría de información entre élite política y ciudadanía y eso es uno de los problemas que hay que corregir hacia el futuro en el sistema político guatemalteco. Pero el hecho de cambiar radicalmente el voto, por ejemplo, en ambientes locales, lo que evidencia es que el ciudadano sospecha que hay un ambiente un poco turbio en el poder político y que es mejor rotar a la élite precisamente para que no eche raíces en el poder. Correcto. Generalmente, a lo mejor solo nos vienen casos de alcaldes que pasan mucho tiempo en el poder, pero la mayoría no es así, ¿no? El concepto de voto cruzado, o sea, es votar por partidos distintos para distintos puestos. ¿En qué puede ayudar el voto cruzado? ¿El voto cruzado es una alternativa al voto nulo o el voto en blanco? O sea, el voto cruzado al final logra pues no estarle dando toda la confianza a un solo partido, sino precisamente buscar el balance que toda democracia necesita, ¿no? El problema es que caemos como en una especie de modas, porque básicamente el voto cruzado surgió después de dos experiencias que tuvimos, bueno, de varias experiencias que tuvimos de aplanadoras, principalmente cuando tuvimos la aplanadora del PAN, la aplanadora del FRG, y entonces en la elección justa esa, después para la transición del PAN y para que entrara, perdón, entre el FRG y la siguiente, que fue de Oscar Berché, básicamente lo que se llamó fue a votar cruzado. Y a votar cruzado para no dar, en este caso, un voto y generar condiciones para que se generaran estas aplanadoras que mucho daño hicieron, principalmente porque no había autonomía, no había independencia entre los poderes del Estado. Entonces creo que lo que aquí no tenemos que hacer es un poco caer en estas modas y tratar de decir, no, ahora nos tenemos que subir al barco del voto nulo porque ya el voto cruzado no falló o regresemos al voto cruzado. Creo que en este caso hay que llamar más a un voto reflexivo, a un voto consciente y a evaluar, o que en este caso yo también creo que los votantes son muy inteligentes y que los votantes en Guatemala saben. Lo importante es que la gente salga a votar. Volvemos en un momento para seguir con nuestro tema de hoy, que es los efectos del voto nulo. Bienvenidos, esto es Dimensión, el tema de hoy, los efectos del voto nulo. Bueno, este tema del voto cruzado parece que presenta algunas opiniones diferentes. ¿Quién quiere animarse a dar la suya? Es que originalmente el voto cruzado tradicionalmente se
se ha hecho o pensado para diferenciarlo de lo que es el voto, le han llamado en cascada, en fila, voto por todas las papeletas por el mismo partido. Entonces, crucemos para no darle, lo explicaba José Carlos, no darle una aplanadora a un partido. Pero ahí viene la pregunta, mi voto cruzado, ¿cruzar entre quiénes? ¿Entre quiénes? Y ahí es donde la perspicacia del votante tiene que decir, yo voy a hacer contrapeso, yo voy a votar por los diputados de este partido, que son, llamémosle así, antisistema, porque de alguna forma hay un contrapeso y eso es bueno para la democracia, pero no voy a cruzar, digamos, con los 2, 3 hegemónicos, porque al final los estoy reforzando en conjunto y el sistema político se va a hacer más resistente al cambio. Entonces, yo creo que el voto cruzado es una de las formas o mecanismos, digamos, de no hacerle el juego al sistema con el voto nulo o mucho menos en cascada. Ahora, ¿quién, como decían ustedes, es la reflexión, es la conciencia, es la información del votante? Es algo que también no estamos claros y no hay medición exacta de todas las tendencias. Pero en todo caso son posiciones que es bueno que el ciudadano conozca y él tomará su decisión a la hora del voto. Claro. Yo pienso que hay que aprender un poco de la historia. No estamos para andar descubriendo el agua azucarada y en realidad aquella frase de Lord Acton del poder corrompe y el poder absoluto corrompe en lo absoluto, lo hemos vivido los guatemaltecos en carne propia, con aplanadoras adentro del Congreso y con 1 o 2 bancadas que tienen el poder suficiente de parquear todos los cambios que necesitaba este país, sobre todo ahorita en vísperas electorales. Así que el voto cruzado inteligente, por supuesto, como acaban de mencionar ustedes, permite reforzar el principio aquel de los pesos y contrapesos en el poder, o frenos y contrapesos, como algunos lo conocen también, en el sentido de balancear las fuerzas. Si nosotros vamos a permitir que un gobernante que ostenta el poder ejecutivo tenga una bancada suficiente en el Congreso para hacer a diestra y a siniestra lo que quiera con Guatemala, definitivamente es como un avión en picada. Así que yo hago la reflexión de pensar bien en un partido de oposición política real que pueda llegar a ser un freno para el gobernante poderoso. No, suscribiendo lo dicho sobre el voto reflexivo, que es lo ideal, yo creo que en el corto plazo y bajo una situación de tensión como la que se vive en estos momentos, el voto cruzado es la medida más responsable para todo aquel que esté frustrado con el sistema. O sea, si yo estoy frustrado con la oferta y aún hago el esfuerzo de observar los planes de gobierno, de ver qué hay en la oferta y la oferta no me satisface, quizás la mejor herramienta sea el voto cruzado. Definitivamente es mucho mejor que el voto nulo o que la abstención, porque al diversificar mi elección, mi preferencia, lo que hago es, como decía el magistrado, dividir el poder. Y eso no es malo en una situación de tensión, porque cuando se fragmenta una situación de tensión, creo que se obliga a los actores a dialogar y a negociar entre ellos. Y como dice el licenciado Dávila, que es importante insistir en ello, que los ciudadanos que tengan o quieran ejercer un voto reflexivo, pues lo hagan entre los partidos que están más lejos de este status quo y de esta, digamos, de este desmoronamiento del sistema democrático en Guatemala, ¿no? Yo creo que sociológicamente la frustración y hacia donde está dirigida muchas veces la campaña del voto nulo es hacia ciudadanos que reflexionan bastante sobre el sistema. No creo que el voto cruzado de ese digamos, grupo de ciudadanos fuese a los partidos, digamos, del establishment, ¿no? No creo que fuese hacia ese lado. Probablemente fuese hacia otro tipo de formas, porque como decía el licenciado Sanabria, hay oferta. Es limitada desde mi punto de vista, pero hay oferta. Entonces, hay más alternativas, ¿no? Ahora, seamos francos. Esto ideal del voto reflexivo y todo para decirle al sistema, un momento, te voy a dar un cierto equilibrio y eso, en gran parte de Guatemala es difícil por la falta de formación e información. Nosotros vemos candidatos que solo se concentran en el mundo rural porque ellos consideran que ahí garantizan sus votos para ganar y ahí es donde regalan más, hacen los discursos más grandilocuentes, hacen las promesas más grandes para llenar al votante rural de que él es la solución y hay que votar por él. Entonces, sin embargo, volvemos al punto, no todos los que llegan generalmente es así como se ve. Tienen su inteligencia y se pueden dar cuenta de que al final el candidato lo puede estar engañando
o van a 2 manifestaciones y saben valorar, y por último hasta pueden no salir a votar. El asunto es que lo que está pues en juego es que si el ciudadano con su voto le va a dar a la élite política dominante, le va a dar una señal, como quien dice, ve, yo me he dado cuenta de que vos me estás engañando, entonces ahora te vas a dar cuenta que no voy a caer en el voto nulo para hacerte el juego, sino que yo voy a usar otro tipo de voto, cruzado, con mayor discernimiento, etcétera, para pegarte un pequeño susto. Eso es lo que necesita el ciudadano guatemalteco, porque ahí sí está sentando las bases para que en el próximo gobierno o el próximo año el nuevo gobierno también diga, estos ciudadanos ya no son los mismos después de esta pequeña revolución pacífica que ha habido pues con el tema de la corrupción y las demostraciones. Y ahí se trata, y ahí es donde vienen los procesos lentos de transición democrática en que el ciudadano va teniendo más la palabra y los políticos o están obligados a cambiar, y si se anquilosan, pues naturalmente la historia los desborda. Magistrado. Yo quiero regresar un poco a los 2 tipos distintos de intereses que hay detrás de que se vote nulo para estas elecciones. Uno es un intento ciudadano desesperado, fundamentado en el artículo 45 de la Constitución, en donde votar nulo es una manera de resistencia pacífica ante la violación de los derechos inminentes que garantiza la Constitución. Esa campaña de algunas personas que se ha intentado en esa dirección es totalmente distinta de una campaña política muy probablemente fraguada por organizaciones políticas que están buscando que en las áreas urbanas, que son los que llevan la voz ahorita de la nación en los temas de corrupción y los que estamos enterados de todo este problema, están intentando confundir a la población para que no vote nulo, para que vote nulo, perdón, o para que no vaya a votar. Me parece importante hacer esa distinción porque en la medida que los guatemaltecos lo tengan claro, van a saber a quién están favoreciendo y deberíamos de entender en qué puede desembocar esa falta de participación ciudadana. Yo hablaba de las soluciones mágicas y de que no caer en las modas, principalmente porque estoy completamente de acuerdo. Yo no estoy en contra de votar cruzado y comparto las reflexiones que ustedes estaban haciendo. Pero en un sistema de partidos políticos tan débil, tan volátil, tan frágil como el que tenemos, lo que puede suceder es que el electorado configura un Congreso de la República bastante fragmentado, pero que luego la bancada mayoritaria, a través de compras y de otro tipo de cosas, termina pues básicamente comprando a esos diputados que no fueron electos de su partido, sino que termina incorporándolos en su bloque y termina al final de cuentas siendo un bloque mayoritario. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? En principio, un irrespeto al voto que dieron los ciudadanos en la elección, pero que recordemos, la práctica política, que no es de ahora, sino estoy refiriéndome a lo que ha sucedido principalmente en las últimas 2 legislaturas, donde bloques pequeños se han terminado en bloques mayoritarios. Entonces, la idea es no caer un poco en estas recetas, sino que acá, perdón que regrese a la idea que puse hace un momento, pero si nosotros como sociedad, como ciudadanos, no nos comprometemos en continuar fiscalizando y a partir del próximo enero no llegamos como sociedad y decimos, miren, nosotros fuimos a votar, tenemos una agenda de reformas, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, por citar algunas cosas, la ley del organismo legislativo, por citar otra. Si no hacemos eso, si no pasamos de esa fase electoral, que ya muy bien hemos ganado en estos 30 años, el sistema no va a cambiar. No. Y otro detalle creo que es importante también, y esta es un poco la dinámica y la lógica diferente, tanto en área rural como en área urbana, es que en el área rural, básicamente las estructuras partidarias que se dedican a movilizar a las personas para votar, que no lo hacen en el área rural, terminan en alguna medida también siendo una variable que contribuye a que algunos partidos políticos tengan más votos que otros. Entonces sí hay que hacer un llamado bastante fuerte a un voto reflexivo, y independientemente de la opción que tomemos, que recordemos que no se acaba solo en ir a votar, hay una agenda posterior, y ese es el desafío que tenemos como sociedad. Esa es la lección que tiene que quedar de esta crisis. Yo creo que la lección principal que tiene que quedar de estos meses de crisis es
La ciudadanía tiene que comprometerse activamente con el sistema para mejorarlo. No va a surgir solo de la élite política, tiene que haber una retroalimentación entre élite política y ciudadanos más allá de las elecciones. Yo creo que un porcentaje importante de los ciudadanos guatemaltecos han interiorizado un poquito esa lección, ¿no? ¿Algún comentario final, señor magistrado? ¿El tribunal se siente listo para enfrentar el proceso electoral? Nos quedan 40 segundos. Es un reto enorme y yo básicamente quiero decirles que me identifico también como ciudadano, comprendo esa apatía que existe, yo también estoy muy molesto con todos los vicios del sistema, con que no se hayan logrado implementar los cambios que todos esperábamos, pero lo único que les quiero decir es que aquí tenemos que luchar. Ánimo, no podemos regalar el país, no vamos a terminar como Venezuela, no se trata que todos terminemos como migrantes viviendo en Miami y tenemos que salir a votar, si eso es lo que toca, eso es lo que toca y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Escojan las opciones que a cada quien le parezca mejor, su voto vale más que una lámina, vale más que una bolsa de cualquier producto que le hayan dado. Hay que salir y hay que rescatar a Guatemala. Ese es el mensaje. Pues bueno, muchas gracias por su aporte. Creemos que además lo hacen en un momento importante para Guatemala. Estamos a pocos días del proceso electoral y como se ha dicho aquí en muchas ocasiones, de verdad, voten por Guatemala, voten por su conciencia, voten por su futuro. Es importante emitir un voto válido por cualquiera de los candidatos que a ustedes les gusten, pero es importante votar por Guatemala.